Lucas capítulo 22, verso 7 en adelante. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, prepararnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quiere que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Verso 11. Y decid al padre de familia de esa casa, el maestro te dice: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, y preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más el fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad del Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer eso. Quiero decir al Señor, ¿qué título, qué tema podemos ponerle título, mejor dicho, a esta palabra que tú quieres establecer sobre tu casa hoy? Y es a la mesa. A la mesa. Cuando hacemos memoria de las diferentes ocasiones que el Señor Jesús se sentaba a la mesa, ¿quiénes eran las personas con las cuales Jesús se sentaba a la mesa? Vemos a Jesús sentado en la mesa de un señor que era leproso anteriormente. Vemos a Jesús sentado en la mesa de una casa de una familia de dos hermanas y de tres hermanos, dos hembras y un varón, donde él fue a sentarse en esa mesa previo a una muerte que iba a suceder en esa casa. ¿Cuáles son las mesas las cuales nuestro Señor se sienta? Vemos también en el mismo libro de Lucas capítulo 19 que se sienta en la mesa de un hombre que es llamado Zaqueo, que era un publicano, pero además de eso robaba. Vemos también al principio de los evangelios que Jesús se sienta en una mesa, en la mesa de Leví, que es Mateo, y junto con él se sientan sus socios. Jesús se sentaba en la mesa, en las mesas que el pueblo mismo cuestionaba, que él se sentaba y compartía con publicanos, con ladrones, con prostitutas, con personas desechadas. Jesús le interesaba sentarse en las mesas de esas personas, porque en la mesa y dentro de la cultura hebrea, sentarse a la mesa significa un nivel de intimidad, de apertura, de cercanía. Esto me da a entender que la invitación que hace Jesús hoy, de que tú y yo nos sentemos a la mesa con Él, no hay excusa, no hay una condición que tú o yo podamos tener que nos haga indignos de estar sentado a la mesa de Él. Porque aún la condición de indignidad
que pueda impedir sentarnos a la mesa. Él hace provisión para que podamos sentarnos a la mesa. Es curioso que cuando se habla de este momento, siempre se habla del momento en que Jesús toma el pan, lo parte, toma el vino, lo reparte, lo bebe. Se habla también del momento en que Jesús dice que uno de ellos lo va a entregar. Pero ¿cuántos de ustedes han oído hablar del corazón del hombre que preparó el aposento para que el maestro se sentase a la mesa? ¿Cuántos han oído hablar un mensaje de eso? ¿Cuántos se han detenido? Porque mira lo que dice aquí la Escritura. Verso 10. Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. El dueño de la casa ya había preparado el espacio en su casa para que el Señor se sentase en su mesa. ¿Quién es aquel? ¿Quién es aquella que prepara la mesa para que en su casa se produzca el milagro de Dios? Dice la Escritura que Jesús le dice a los discípulos: vayan y hablen y díganle que el maestro va para allá, porque ya el lugar está preparado para mí. Y esto me hace referencia a una mujer en el primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 3. Mejor dicho, versículo 8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, primer libro de Reyes 17, 8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí que yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. En pocas palabras, esta mujer lo único que tenía era esos pequeños elementos, y era para cocer un poco de esa harina, comer y esperar que suceda lo que iba a suceder: su muerte inminente, su destrucción por falta de alimento. Pero cuando leemos el verso 9, dice la Escritura que cuando Dios le habla al profeta, le dice: ve allá, porque ya ha llegado orden. Cuando Elías llega, ya la viuda tenía la orden de Dios. Al igual que este señor tenía la orden de Dios para preparar la mesa. Si ustedes siguen leyendo, y no lo vamos a leer porque no es el pasaje central de hoy, cuando Elías le declara a ella quién es él, entonces ella le prepara lo que él pidió, porque ya la orden estaba dada, pero estaba reservada para el profeta que Dios iba a enviar. Cuando ella entendió que ese era el hombre de Dios, que Dios le había ministrado, entonces ya lo hizo.
Y dice la Escritura entonces que vino luego el milagro sobre la vida de ella. ¿Quién es este hombre que prepara la mesa a Jesús? ¿Quién es esta mujer? Quiero decirte que para un hombre o una mujer prepararle la mesa a Jesús, tiene que ser un hombre o una mujer con un corazón sensible a la voz de Dios y obediente. Esta mujer tenía poca cosa. ¿Y sabe lo que es? Ella, de lo poco que tenía, tener que, porque Dios le dijo. Eso es ser sensible. Sensible primero para poder escuchar la voz de Dios. Porque hay algo que el Señor quiere que nosotros estemos bien claros. Y es que muchas veces los afanes, muchas veces los problemas, el día a día, muchas veces las bendiciones mismas no nos permiten estar sensibles. ¿Cuándo han escuchado? No quiero que nadie me levante la mano, pero cuando han escuchado aquí personas, yo sé que tú no, pero quizás te he escuchado de alguien, que cuando llega la bendición lo embriaga y no lo deja escuchar la voz de Dios luego a su vida. ¿Quién prepara la mesa? El hombre o la mujer que es sensible y obediente a la voz de Dios. Cuando estudiamos la vida cotidiana hebrea, nos damos cuenta que no es común, mejor dicho, no es en su tradición o costumbre que el día de la Pascua, en la celebración de la Pascua, tú permitas que extraños ocupen un lugar de tu casa para celebrar ellos su Pascua en tu casa. Porque esto estaba diseñado para la familia de esa casa, de cada casa. De manera que había que ser obediente a Dios para hacer ese espacio. Lo segundo que podemos ver del hombre o de la mujer, que es prepara la mesa a Jesús, es que fíjense algo, que muchos de nosotros hasta el día de hoy no nos habíamos detenido a hablar de él. Porque cuando el hombre o mujer que prepara la mesa a Jesús, poco le importa que se hable o no de él o de ella. Lo importante es que Dios hace memoria. Dios conoce su corazón. El hombre o la mujer que prepara la mesa de Dios no la prepara para recibir reconocimiento o ser aplaudido. Lo prepara porque quiere adorar a su Dios. Yo estoy seguro que todos nosotros quisiéramos que Jesús vaya a nuestra casa y se siente a la mesa. La pregunta es, ¿estamos nosotros preparando la mesa para que Él se siente? Óyeme, en la casa de este hombre se estaba estableciendo cosas que iban a trascender por toda la eternidad en la casa de Él. ¿Sabe qué maravilloso es que desde tu casa el Señor planifique la transformación que va a ser en una familia, en una ciudad, en una nación, desde tu casa? Todo porque tú fuiste diligente, sensible a preparar la mesa. Volviendo al pasaje, Mateo capítulo 22, dice acá, Lucas 22, para ver si ustedes están despiertos. Yo veo que sí. Padre, perdóname. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Había un anhelo del Señor de compartir ese tiempo con sus discípulos. El Señor anhelaba ese momento de intimidad con ellos. Dice: porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Verso 19, quiero detenerme en el 19 ahora.
Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. En memoria de mí. Éxodo capítulo 12. Tenemos que ir a Éxodo para poder entender el significado de lo que estaba sucediendo acá. Libro de Éxodo capítulo 12, verso 3. Dice el verso 3: hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Lo primero que quiero que veamos acá es que en el momento en que el Señor se sienta con los discípulos, con los apóstoles, estaba estableciendo un principio, y es el principio de familia. El principio de familia de la fe. La Pascua no se celebraba con extraño. Hoy día los judíos, cuando celebran la Pascua, no lo celebran, o no debieran, si se ajustan los judíos, ¿verdad?, ortodoxos, solamente lo celebran en familia. Y cuando habla del vecino, lo que habla era de partir el cordero, es decir, la carne, pero cada cual en su casa iba a participar en la celebración de la Pascua. Porque eso era algo que tenía que hacerse con los suyos, con la familia. Lo que quiero decir en esta mañana tiene dos vías. Primera vía es que cuando Jesús se sienta en la mesa, Él te hace tu familia, su familia. Recuerden que dice la Escritura que somos herederos y coherederos juntamente con Cristo. Somos parte de la familia de Dios. Cuando tú y yo nacemos de nuevo, cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, nacemos de nuevo, obtenemos el ADN espiritual de Dios y somos parte de la familia de Dios en ese momento. Abro paréntesis. Es la razón por la cual no todos los hombres son hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios. Pero para ser hijo de Dios, dice la Escritura, Juan capítulo 1, verso 11, a los suyos vino, hablando de los judíos, y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio poder, autoridad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, que para ser hijos de Dios hay que nacer de nuevo, hay que aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Si tú estás aquí y aún no has aceptado a Jesús como Señor y Salvador, perdóname que te dé esta mala noticia, pero hasta el día de hoy, que tú quizás has entendido que eres un hijo, una hija de Dios, tú eres una criatura como todos nosotros antes de aceptar el regalo. Pero esto no es excluyente. Quiero aclarar, esto no es excluyente, no es que Dios excluye, Dios incluye, pero la forma de inclusión a la familia es a través de su Hijo. Por eso la palabra habla claramente que en ningún otro hay salvación, no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente Jesucristo. Por eso el mismo Jesús, hablando de sí, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Cuando Jesús se sienta a la mesa con los discípulos y va a partir el pan, está estableciendo el concepto de familia de la fe. Es lo primero que podemos ver. Lo segundo que vemos ahí es que cuando dice en Éxodo 12:3 dice: en el día de ese mes, voy a hacer una pausa, todos los celulares por favor, quiero que tengan vibrador, no lo apaguen. ¿Amén? Ok. En el día de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. El tema es que el padre tenía que proveer el cordero
que se iba a sacrificar, no le tocaba a la madre y no le tocaba a los hijos. Era la responsabilidad del padre de hacer la provisión del cordero que iba a ser sacrificado para ser compartido en la Pascua. Y aquí se cumple lo que Juan capítulo 1, cuando Juan el Bautista estaba bautizando en el Jordán y ve a Jesús de lejos, que dice: he ahí, ¿quién? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es lo mismo que vemos en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 18 en adelante, cuando dice que Dios se proveyó cordero desde antes de la fundación del mundo. Cristo es el cordero. Es por eso que cuando se sienta a la mesa y parte el pan y dice que coman, vamos allá para que podamos ver claramente, dice aquí: y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Cuando él estaba partiendo el pan, simbólicamente representaba, o proféticamente, lo que iba a suceder en la cruz. Y estaba diciendo: yo soy el cordero que el Padre proveyó para celebrar la Pascua. En español, la palabra Pascua quizás no tiene sentido, o no cobra el sentido. En inglés, la palabra que se utiliza para la Pascua es Passover. La palabra Passover es cuando el Señor pasó de largo, cuando vino la mortandad de los primogénitos y los dinteles de las casas de los hebreos. Fue puesta la sangre de los corderos sacrificados. El espíritu de muerte pasó de largo, por eso el Passover, porque pasó de largo y no tocó a los que estaban en esa casa, porque estaban bajo la cobertura de la sangre del cordero. De manera que cuando la palabra habla de que Jesús parte el pan, Jesús está diciendo: yo soy el cordero que fue provisto por el Padre para sus vidas. Para sus vidas. Para sus vidas. Cuando vemos en eso quiénes participaban, dice aquí, Éxodo 12, que solamente participaban los miembros de la familia, de esa casa. Pero hay una excepción. Verso 48, capítulo 12 de Éxodo, verso 48. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiera celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como una de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. Es decir, si había un extranjero y quería participar, tenía que circuncidarse, porque la circuncisión era la señal del pacto de Dios con su pueblo. En pocas palabras, una persona que no estuviese bajo el pacto de Dios no podía participar de la Pascua, no iba a ser exonerado, o mejor dicho, librado de la muerte, librado de la mortandad que iba a acontecer. Lo que quiero decir en esa mañana es que si hay alguien que no es familia, como dijimos al principio en Juan capítulo 1, lo único que tiene que hacer es colocarse bajo el pacto. Y el pacto es aceptar al Hijo, a Jesús, como Señor y Salvador. No es ser miembro de la iglesia Vida Abundante. No es ser miembro de la iglesia que está allá en la esquina. No es ser miembro de la iglesia que está a 1 kilómetro, 2 kilómetros de acá o cerca de tu casa. Es aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Esto no tiene nada que ver con iglesia, mucho menos tiene que ver con religión.
tiene que ver con la eternidad, tiene que ver con Dios. Lo segundo que vemos en el momento de la cena, verso 20: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, para que por vosotros se derrame. Para poder entender esto, tenemos que ir al libro de Jeremías. Jeremías capítulo 31. Voy a comenzar a leer para redimir el tiempo. Jeremías capítulo 31, verso 31. Dice: he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres. Está hablando del pacto de la ley que había hecho con el pueblo. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Cuando la palabra habla de que Jesús dice a los discípulos: mi sangre es el nuevo pacto, está hablando que, y los discípulos entendían, que en él se estaba cumpliendo lo profetizado, que iba a llegar un momento donde ya no será el pacto de la ley, sino un pacto de gracia, donde cuando intervenga el perdón de Dios, ya Él no iba a hacer memoria de los pecados pasados, donde su ley ya no iba a ser escrito en una tabla, sino de una forma eterna en el corazón de aquellos que le recibiesen. Algunos podrían pensar, pero que en Jeremías habla de Israel, en Jeremías habla de Judá, no de nosotros los gentiles. No voy a ir allá para no entrarle muchas cosas a ustedes esta mañana, pero pueden leerse el libro de Romanos capítulo 9 y 10, cuando habla de que nosotros somos su injerto, somos una rama que hemos sido injertada en el árbol de Israel. Y cuando una rama es injertada en un árbol, a partir de ese momento esa rama también va a dar frutos, y alimentado de las mismas raíces de esa rama. Pero no vamos a entrar ahí, ¿verdad? Porque te quiero decir que nosotros somos el Israel espiritual, y en esta dispensación, en el tiempo de la gracia, esas promesas nos es dada a nosotros. Abro paréntesis y cierro rapidito. Ojo, el hecho de que las promesas y pactos dados para Israel se apliquen para nosotros, hay algunos que eran por señal que no se aplican necesariamente para nosotros. Si quiere más, acércate a mí o ven los miércoles. Aleluya. Esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, que por vosotros se derrama, que representa la sangre de Cristo. La sangre de Cristo representa perdón de pecados, representa la salvación. La sangre de Cristo derramada en la cruz de Calvario representa sanidad
no solamente en el alma, sino que estoy hablando también de sanidad en el cuerpo. La sangre de Jesús representa libertad. Cuando comenzamos a cantar esta canción, libertad, tú me has dado libertad, es porque Él nos ha dado libertad. Éramos esclavos del pecado y somos libres. Como dice un pastor amigo mío que estuve viendo, él le gusta mucho esas frases extrañas que él mismo se inventa. Algunos de ustedes lo conocen, el pastor Emilio. Y publicó ayer una frase que me gustó mucho. Dice que la independencia era transición a la dependencia. Hemos sido independizados del pecado, pero la transición es para llevarnos a ser dependientes de Cristo Jesús. Esa es la interpretación que yo doy a lo que Él puso ahí. Eso que yo entiendo que Él quiso poner ahí. Y esa es la libertad que obtenemos en Cristo Jesús a través de su sangre. Somos libres del pecado, somos libres de la enfermedad, somos libres de la maldición. Porque hay una maldición que fue dada, establecida en la tierra a causa del pecado, pero por la sangre somos libres de ella. Qué maravilloso es aceptar a Jesús como Señor y Salvador y entender que el poder de su sangre se aplica sobre nuestras vidas. Quiero terminar con este versículo. Éxodo capítulo 12. Quiero por favor los adoradores acá arriba conmigo. Éxodo capítulo 12. Quiero leer el verso 21 hasta 27. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta mañana. Aquí la palabra está hablando de que cuando entonces la sangre nos cubre, pero hay una forma de tú salir de esa cobertura. El enemigo no puede penetrar, no te puede afectar. Tú estás cubierto bajo la sangre de Cristo Jesús, pero tú voluntariamente te puedes salir y exponerte, dándole derecho legal al enemigo contra tu vida, contra tu familia, contra tus finanzas. Pero eso es otra prédica. Verso 23. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejarán entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito? Este rito vuestro. Por eso queremos que los niños queden aquí, porque los niños preguntan cuando ven cosas. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. ¿Sabe qué? Cuando esta revelación viene a nuestras vidas, lo que va a suceder es esto. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Es que la adoración no es más que la manifestación nuestra de nuestro amor a Él, pero un amor que es el resultado de haber recibido primeramente su amor, porque dice la palabra que Él nos amó